Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir un hermoso trabajo y es esta bolsa de mano cartera que está hecha a crochet. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 300 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Comenzamos a levantar una cadena. En mi caso, lo voy a hacer de 89 puntos, pero cada uno decide el largo que necesita. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo les voy a mostrar con una pequeña, pero deben de tejer la cantidad total, que son 89. Teniendo lista la cadena, hacemos una extra, porque al doblar, esa última se pierde. Tomamos aquí la primera y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Siguiente, punto bajo, y lo vamos a tejer un poquito apretado, no demasiado, pero sí que nos quede un poquito apretado el punto. Solamente estiramos un poquito. Continuamos repitiendo punto bajo encima de cada una de las cadenas que tenemos en la base. Terminando esta primera vuelta nos queda algo así. Acuérdense que esta es la muestra. El tamaño grande, pues nos va a quedar una tira más grande. Hacemos, giramos, tomamos aquí y comenzamos con punto bajo. Porque cuando comenzamos con una cadena, les voy a explicar, cuando comenzamos con una cadena de altura y luego el punto, a veces tiende a quedar algo así o nos queda un espacio vacío. Por eso siempre prefiero girar y comenzar con punto bajo. Aquí terminamos. Solamente giramos, comenzamos con el punto bajo y ya no nos queda ningún espacio ni nos queda diferente. Venimos al siguiente, hacemos punto bajo y seguimos repitiendo punto sobre punto. Nada más debemos de asegurarnos de que en cada vuelta mantenemos la misma cantidad de puntos, porque si nos faltan o nos sobran porque nos hayamos equivocado a la hora de escogerlos, nos va a quedar torcido. Aquí tenemos la última cadena que está bien escondida porque va hacia abajo. Esa también la vamos a tejer. Tenemos la segunda vuelta. Volvemos a girar. Comenzamos ahí mismo con el punto bajo. Y continuamos repitiendo punto sobre punto. Cuando lleguemos al final, tejemos esta última que está escondida. El último punto, volvemos a girar y repetimos una vuelta más para terminar con 4 vueltas en total. Aquí ya yo tengo una tira. Se ve algo así. Es bastante larga, mide aproximadamente 60 centímetros de largo y de ancho unos 2 centímetros, casi 3 centímetros. Falta solamente 1 milímetro para 3 centímetros. Ese es el largo y el ancho total. De estas vamos a tejer, pues dependiendo del ancho y el largo que quieran su cartera. Yo voy a tejer aproximadamente unas 8 a 9 tiras y regreso. Terminamos de tejer. Yo tengo un total de 8 tiras. Las vamos a acomodar por cualquiera de los dos lados porque es reversible. Acomodamos así, una a la orilla de la otra. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer las tiras que van entrelazadas dentro de estas. Esas van a ser más pequeñas y de un color diferente, pero exactamente el mismo proceso. Yo tengo una lista en color rojo, porque es la combinación que yo voy a elegir. Cada uno decide el color que quiera. ¿Cómo vamos a saber el tamaño? Vamos a colocar así la cadena encima
que nos quede desde un borde hasta el otro borde. Y ese va a ser el tamaño. En mi caso coloqué 39 cadenas que al girar se convirtieron en 38. Y exactamente las mismas 4 líneas que hicimos en esta. Ya que tengamos listas las tiras, vamos a comenzar a entrelazarlas de la siguiente manera. La cantidad de tiras tienen que ir colocándolas e ir haciendo todo el largo hasta el final de la tira de color blanco. Si comenzamos así en la parte de arriba, el siguiente va por debajo, el que le sigue va por arriba, luego el que le sigue por debajo y así vamos a ir entrelazando uno hacia arriba y el otro hacia abajo y terminamos con el de arriba. Algo así. Vamos a colocar marcadores para sujetar la primera pieza y comenzar a coserlas. Una vez tenemos listos ya todos los marcadores, es para saber más o menos dónde va a ir cada tira y no se nos esté moviendo de un lado hacia el otro. Así lo colocamos, un marcador en cada lado. Ahora vamos a comenzar a unir la primera. Hacemos un nudo, lo colocamos en el primer punto en la esquina y el que corresponde en el color blanco. Ahí hacemos el nudo y lo apretamos. Comenzamos a hacer puntos bajos. Pasamos al siguiente y en la parte de atrás el que corresponde. Y hacemos un punto bajo. Tomamos el siguiente enfrente y en la parte de atrás el que corresponda. Y hacemos un punto bajo. Enfrente y atrás. Y terminamos con el último, que está aquí en la esquina. Y hacemos un último punto bajo. Y ya tenemos unida esta primera tira. Ya podemos retirar el marcador para que no nos estorbe. Ahora, continuamos con la siguiente. La siguiente nos queda el color blanco por la parte de enfrente. Ahora retiramos el marcador porque ya sabemos dónde va y comenzamos a tomar entonces primero el color blanco y el de atrás en color rojo y hacemos el punto bajo. Tomamos el siguiente y hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Aproximadamente unos 5 puntos en cada tira. Terminamos con ese, volvemos. El rojo enfrente y el blanco atrás. Así vamos a continuar todo hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, miren, ya tenemos todo esto unido con punto bajo. Ya esta línea no se va a mover para nada. Ahora vamos a colocar la siguiente tira. Ahí nos quedamos. En esta vamos a colocar solamente un marcador al inicio, que luego hasta el final los vamos a coser. Aquí comenzamos por encima del blanco. Para la próxima vuelta va a ser por debajo del blanco. Algo así. Y ahí vamos a conectar el marcador para que no se mueva. Si ustedes no tienen marcador, pueden hacerlo con un imperdible, con un gancho, con un trozo de lana, con lo que ustedes quieran. Ya tenemos eso ahí. Solo en ese lado vamos a colocar un marcador. Lo pasamos así por encima. Nos va a ir quedando una vez por encima y una vez por debajo. Ahora pasamos por debajo de este. Que nos vaya quedando lo más pegado posible. Así para que no nos queden rendijas ni espacios. Por encima del otro. Por debajo. Por encima. Por debajo y por encima. Y quedó igual. Aquí el último lo terminamos por encima y ahora nos queda igual. Ahora comenzamos a tejer hacia este lado. Punto por punto, tomando el rojo y el blanco. Cuando lleguemos aquí, exactamente bien pegadito, continuamos con el rojo. Terminamos esa línea, conectamos la próxima. Y vamos intercalando, esta vez va a ir por encima, igual que esta, una vez encima y una vez por debajo. Así vamos a colocar todas las tiras hasta que lleguemos al final de la tira blanca. Una vez completamos todas las tiras hasta la parte de abajo, este es el lado que íbamos
uniendo ya con los puntos bajos, necesitamos un total de 8 tiras largas de color blanco y 20 tiras en color rojo, que fue el tamaño que yo elegí. Cada uno debe elegir el que decida. Terminamos aquí, en este lado. Ahora comenzamos a hacer lo mismo hacia el otro. Es exactamente igual que en esta parte donde comenzamos. Tomamos aquí el punto de la esquina y ahí mismo vamos a hacer otro para poder girar. Volvemos un punto de enfrente y un punto en la parte de atrás. Un punto en el frente y un punto en la parte de atrás. Aproximadamente unos 5. Luego continuamos con el color blanco. Después nos va a quedar el blanco por detrás, pero todo se va a unir con puntos bajos. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, ya dimos toda la vuelta, unimos aquí donde comenzamos en la esquina con un punto deslizado y cerramos. Levantamos una cadena extra y ahí mismo comenzamos a hacer una segunda vuelta de puntos bajos. Solamente tomamos así y hacemos punto bajo. Vamos a la siguiente y hacemos punto bajo. No lo vamos a tejer demasiado flojo ni demasiado apretado, solo un poquito. Sacamos, cerramos, sacamos, cerramos. Así vamos a continuar repitiendo un punto bajo encima de cada una de las cadenas. Damos toda la vuelta hasta que lleguemos de nuevo al final o donde comenzamos y ahí lo unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Lo que nos queda de la lana lo vamos a esconder por dentro de los demás puntos para que no se note y luego cortamos. Nos va a quedar algo así, como una tira gruesa. Mide aproximadamente 25 centímetros de ancho y de largo unos 60 centímetros, solamente para que tengan una idea. Ahora vamos a separar los espacios, ya yo aquí los tengo marcados para hacer las tiras que van en los lados. Si quieren hacerlo en este mismo lugar y de este mismo grueso, van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas. Justo aquí donde empieza la línea se refiere a esto, número 6, y dejamos 1, 2 y media. Si lo vemos por la parte de adentro, si lo vemos por la parte de afuera, es algo así. Separamos aproximadamente 12 puntos aquí en un lado y en línea recta en el otro lado también 12 puntos. Esto lo vamos a doblar de esta forma para colocar los lados. Pero como les dije, si la quieren hacer más delgada, solamente separan una línea, marcan y esta otra parte va a ir justo encima. Ahora vamos a comenzar a tejer los lados. Para eso voy a usar lana de color blanco. También lo pueden hacer rojo porque tenemos los dos colores. Y voy a usar 2 hebras a la vez. Porque esto es un tejido rígido o fuerte, grueso, como ustedes quieran decirle. Necesitamos algo que también sea fuerte para los lados. Si no va a tender a doblarse y no se va a ver bien. Tomamos las 2 hebras juntas. 2 rollos a la vez. Y cambiamos el gancho a uno de 4 milímetros. Porque con el de 3.75 es demasiado delgadito y no alcanzamos a tejer las 2 hebras. Se nos salen de la punta del gancho. Tomamos así y hacemos un nudo con las 2 hebras juntas. Lo ajustamos y comenzamos a hacer cadenas. Yo voy a hacer un total de 8 cadenas, que es el grueso que elegí para la tira. Aquí tenemos 3, 6 y 8. Saltamos esa última y en esta primera comenzamos a hacer puntos bajos con las 2 hebras juntas. Sacamos y hacemos punto bajo. Sacamos y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Cuando terminemos la última cadena nos van a quedar un total de 7
porque comenzamos con 8, pero la última no cuenta porque al girar se pierde. Tenemos 7 puntos bajos. Giramos, comenzamos ahí en ese mismo espacio haciendo el punto bajo. Y continuamos repitiendo punto sobre punto. Llegamos al final, tejemos hasta la última cadena, esta que está escondida. Deben de mantener 7 puntos en cada una de las vueltas para que no le vaya a quedar torcido. Aquí ya yo lo tengo listo, quedó algo así. Como pueden ver, queda bien grueso y bien fuerte. Mide aproximadamente 6 centímetros de ancho y de largo unos 16 centímetros. ¿Cómo saqué esta medida? Aquí, donde está doblado, medimos desde donde va la tira hasta esta parte y quedaron 16 centímetros. Ahora que ya tenemos listas las tiras, vamos a hacer 2, una para cada lado. Vamos a comenzar a coserlas. Para comenzar a unir voy a comenzar desde la parte de encima. Estas hebras luego las vamos a esconder. Vamos a colocar aquí donde tenemos el marcador. Sujetamos ahí para saber que ahí va a ir esta tira. Todo hacia arriba. Debemos unirlo en este costado. Y yo lo voy a estar haciendo con una sola hebra y con puntos bajos. Hacemos el nudo. Si quieren unirlo con las 2 hebras, también lo pueden hacer. Les va a quedar mucho más grueso y fuerte. Tomamos aquí. Vamos a ver punto por punto donde quedamos justo en esta esquina. Ya que sabemos que estamos ahí justo en la esquina, ahora sí conectamos la hebra. Hacemos el nudo, lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos a ir tomando un punto de este lado y el que corresponda en el otro lado. Como en el otro lado las cadenas están bien juntas y son pequeñas, ¿cómo le vamos a calcular? Vamos a tomar en este, como es un punto más grande, 2. Este va a reportar por 2. Metemos 2 veces en este y en 2 puntos de la parte de atrás. Metemos una vez y pasamos por uno. Metemos de nuevo en el mismo y pasamos por el segundo. Así vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador. Los van a ir acomodando. No importa si tienen que colocar 2 o 3 veces en el del frente, que es largo, con un par de los pequeños en la parte de atrás. Continuamos. Ahí pasamos una vez. Volvemos a pasar una segunda vez, porque es bien largo este punto. Y en el siguiente en la parte de atrás. Volvemos uno enfrente y otro en la parte de atrás. Si no lo quieren unir con punto bajo, lo pueden hacer con una aguja lanera dando puntadas. Vamos a continuar uniendo todo esto. Cuando lleguemos aquí, unimos la parte del fondo de la misma manera y luego hacia arriba. Cuando terminemos de coser los lados, así es como nos queda. Aquí tenemos el otro lado. Queda bastante firme y así se ve por la parte de adentro. Ahora solo nos queda colocar la tapa hacia arriba. En este lado podemos colocar un cierre, un gancho o lo que ustedes gusten, o solamente dejarlo de esta forma. Ahora vamos a coser las asas. Yo voy a estar usando estas argollas gruesas de metal en forma rectangular y las vamos a coser aquí en un lado. Una en un lado y la otra en el otro lado. Y esto lo podemos hacer con ayuda de la aguja lanera. Nos aseguramos de que esté en el centro. Pasamos la aguja con una hebra de lana. La podemos colocar doble o simple, como ustedes gusten. Y vamos a ir dando unas puntadas. Volvemos y damos más puntadas, unas cuantas, hasta que estemos seguras de que está bien cosida. Cuando terminemos de coser este lado, hacemos el nudo y cortamos. Y hacemos lo mismo con el otro.
Terminamos de coser las argollas en los lados, así es como nos queda. Ahora vamos a colocar una cadena. Si no tienen cadena, no se preocupen, pueden tejer un asa. Ya yo les he explicado en algunos videos cómo hacerlas y colocar un asa tejida a crochet. Pero en este caso yo voy a estar utilizando una cadena. Abrir los dos eslabones para poderla colocar. La vamos a pasar por dentro en este lado y la cerramos con ayuda de una pinza y hacemos lo mismo con el otro lado. Cuando terminemos de colocar la cadena, cerramos el eslabón y así es como nos queda. Yo voy a hacer una decoración con unas perlas para colocárselas aquí enfrente para que se vea más bonita. Voy a tomar 6 perlas de color blanco y las voy a pasar por una hebra de lana gruesa para formar una flor. 2, 3, 4, 5. Estas perlas tienen unos agujeros que son bien difíciles de encontrar porque se ve exactamente igual en todos lados. Colocamos la número 6. Ahora solamente tomamos hebra, hacemos un aro, un nudo, lo apretamos muy bien, un par y cortamos. Tenemos 6 perlas, las vamos a colocar aquí justo en el centro y luego la última la vamos a coser con una puntada y la unimos y ya nos queda esa flor de perlas, pero esto es opcional, es solo una decoración. Si ustedes tienen algún broche bonito también se lo pueden colocar. Ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este hermoso trabajo. Tenemos la opción de utilizarla con el asa larga de cadena o también podemos colgar la cadena hacia abajo y utilizarla con el asa corta. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.